Hola a todos, bienvenido a la clase de comprensión histórica y continuamos con esta temática referente a la situación de los pueblos originarios de América Latina. El día de hoy vamos a trabajar en el análisis de los movimientos indigenistas que han ocurrido en esta región y la proyección de sus problemáticas hasta la actualidad. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer hoy día es responder a la pregunta de cuáles son los factores históricos que han generado movimientos indigenistas en la actualidad. Si se fijan, todo está relacionado. Las últimas clases han estado relacionadas con la temática indígena. La clase anterior, ustedes tuvieron que analizar la situación de los pueblos originarios en nuestro país en particular. Hoy día nos vamos a enfocar más bien en la movilización que ha tenido la población indígena a nivel general en América Latina. Para comenzar, me gustaría que revisáramos algunas obras de arte que están relacionadas con los movimientos vanguardistas de las artes visuales a principios del siglo XX en América Latina, particularmente en Perú. Como yo les dije en alguna ocasión, el arte generalmente tiende a adelantarse a las discusiones de la época y así lo hizo con las temáticas indígenas. Recién en la década de 1960 las temáticas indígenas tienen una repercusión a nivel político. Sin embargo, el arte había retomado la temática relacionada con estos pueblos desde antes, hace 40 años antes, particularmente la década de 1920 y 1930, donde los movimientos vanguardistas, inspirados en las vanguardias europeas, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, entre otros, tienen una influencia en los artistas latinoamericanos que exponen ahora temáticas indígenas. Me gustaría que miraran en particular esta imagen y me contaran, me pusieran pausa y me contaran qué idea respecto de el mensaje sobre la población indígena tiene este recuadro. También con este otro recuadro, entonces tenemos dos obras artísticas, El Gamonal de José Sabogal de 1925 y Desnudo Andino de Cota Carballo 1933. Pónganme pausa y pongan el análisis de cada una de las obras. Esperando que lo hayan hecho, me gustaría que hayamos visto lo mismo en estas obras. En la primera, la de José Sabogal, podemos ver claramente una representación de la opresión del pueblo indígena, donde aparecen estos trabajadores con la carga. Si bien el arte no tiene mensajes tan directos, una imagen podría darnos mucho más mensajes respecto de lo que se quiere transmitir sobre las temáticas indígenas. Y acá la carga que aparece con los sacos es también una carga simbólica, la carga que ha tenido el pueblo indígena latinoamericano respecto de la opresión y la marginación que ha sufrido lamentablemente en la historia. Y el otro, la imagen de Cota Carballo, claramente es una reivindicación de la belleza natural de la población indígena. Recuerden que la marginación no solamente es en términos concretos, materiales, sino que es también en términos estéticos. Lo indígena, lo no blanco, ha sido castigado a lo largo de la historia y que el arte reivindique la belleza, en este caso la belleza de una mujer desnuda pero con rasgos indígenas, es algo tremendamente rupturista dentro del mundo del arte latinoamericano. Así que espero que hayan rescatado esas ideas. Entonces, para entrar en materia, ¿cómo aparece la temática indígena? Primero, lógicamente, como les decía yo, entra en los círculos intelectuales mucho más cerrados, desde el mundo del arte, la literatura, la investigación. Sin embargo, recién tiene una repercusión a nivel político, con discusiones reales de cómo implementar políticas para integrar a la población indígena en 1960. Y esa discusión se va a dar inicialmente en aquellos países que presentan un mayor número o mayor proporción de población indígena, en este caso México y Perú. ¿Por qué se demora tanto en aparecer la temática indígena en las discusiones de América Latina? Por nuestra raigambre histórica. Tenemos un pasado colonial donde lo indígena siempre fue cuestionado. De hecho, existía la discusión entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas respecto de si los indígenas tenían alma o no, si eran sujetos de derecho igual que los europeos. Por lo tanto, tenemos esta visión histórica de que lo indígena es inferior a lo europeo. Y en el siglo XIX aparece el darwinismo social, que parece darle un peso científico a esta idea de que el europeo es más avanzado, más civilizado que la población indígena. Por lo tanto, con toda esta historia, era lógico que el concepto de indio o de indígena fuese una connotación negativa al momento de utilizar ese concepto. Por lo tanto, ahí tenemos una explicación histórica de esta situación. A raíz de estas ideas, los estados del siglo XIX establecieron la noción del Estado-nación, un Estado, una nación.
Por lo tanto, la población indígena que estaba dentro de los límites territoriales debían someterse a las normas de cada uno de estos estados y por lo tanto, lamentablemente, fueron víctimas de procesos de asimilación cultural y social que los llevó a la pérdida gradual de sus raíces históricas y culturales y asimilación a la fuerza de los patrones culturales de la población naciente de estas naciones. Esa visión paternalista acerca de la población indígena ha llevado a que las temáticas indígenas sean puestas en la palestra por la propia población blanca, por la propia población mestiza de los pueblos de América Latina. Por lo tanto, vamos a hablar de un indigenismo desde arriba, es decir, hablado, analizado, impuesto incluso desde la población occidental. En ese sentido, las temáticas indígenas aparecen como discusión en la Organización de las Naciones Unidas en la década de 1970 y se van a concretar en un documento, el más importante hasta ahora, que es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se reconocen derechos de pueblos indígenas para que asuman sus propias instituciones y formas de vida, mantener su identidad, sus elementos culturales como la lengua y la religión, y que estén acorde al marco legal de cada uno de los países. A pesar de que existen otras instancias promovidas por las Naciones Unidas, como los derechos indígenas que se promulgaron en el año 2006 y 2007, es importante reconocer la importancia que ha tenido el convenio 169, pero también que las discusiones han sido principalmente desde la población blanca occidental. A partir de esta visión, entonces, desde arriba, entre comillas, aparece el concepto de indigenismo, que habla acerca de reconocer la especificidad de lo indígena, los derechos de esta población y el rol que tienen los estados para compensar todo este tiempo de discriminación, prejuicio y marginalidad y propender a su integración en los estados de América Latina y en general de todos los países que tengan población indígena. El concepto de indigenismo comenzó a llamar la atención de las comunidades indígenas que a mediados del siglo XX comienzan a participar como actores sociales relevantes en las discusiones políticas de cada uno de los estados. Por lo tanto, aparece una crítica respecto al concepto de indigenismo que venía impuesto desde arriba, recuerden, y por lo tanto creen que es más bien un concepto peyorativo hacia sus propias culturas. Por lo tanto, la población indígena comienza a proponer distintos conceptos, entre ellos el concepto de indianismo. El concepto de indianismo no es una mera discusión superficial sobre un cambio de nombre, sino que involucra también otros elementos. Efectivamente, incorpora la idea de que la población indígena ha sido marginada históricamente, ha sido oprimida históricamente, y por lo tanto es deber de los estados fomentar la integración y la preservación cultural de estas poblaciones. Sin embargo, el concepto de indianismo propone que también un motor de estos cambios tienen que ser las propias organizaciones y comunidades indígenas, puesto que es importante que logren superar esta situación y que ellos mismos recuperen las raíces de lo propio luego de los procesos de asimilación cultural de los que fueron parte en el siglo XIX. Por lo tanto, el concepto de indianismo involucra que es deber del Estado, pero por sobre todo de las propias comunidades indígenas, en lograr la mayor integración y la mayor visibilización de estas temáticas en la sociedad latinoamericana. Por otro lado, también surge una crítica respecto del nombre de América. América, que sería un nombre impuesto desde las sociedades blancas occidentales, las comunidades indianistas, en este caso, proponen también el concepto de Abyayala, que sería una denominación indígena de algunos pueblos colombianos y panameños para designar al continente americano y darle un nombre a toda esta idea de América Latina, pero entendida desde tiempos precoloniales, desde tiempos prehispánicos. Esas discusiones, tanto conceptuales como de participación indígena, involucra también, están dentro del concepto de indianismo. A raíz de la visibilización de estas temáticas en distintos países y con más fuerza en aquellos donde la población indígena es más numerosa, comenzaron a aparecer diversos movimientos indígenas que reivindicaban su situación de marginalidad, proponiendo mayores niveles de autonomía. La mayoría de estos movimientos indígenas tenía algunos elementos en común que vamos a revisar a continuación. El primero de ellos corresponde a la defensa y recuperación de la tierra,
que tiene que ver con exigir el reconocimiento de los territorios ancestrales que han sido el hábitat de estos pueblos originarios y que lamentablemente por distintas situaciones se han visto vulnerados. Sin ir más lejos, el caso de Chile tiene la situación emblemática histórica de la ocupación de la Araucanía, que ustedes en algún momento han revisado, y que fue un proceso que se llevó a cabo con violencia, con situaciones bastante terribles y que tiene consecuencias hasta hoy día en el conflicto de la Araucanía. De hecho, mientras estoy grabando esta clase, está ocurriendo la noticia de Curacautín. Espero que estén mirando también ustedes las noticias y se den cuenta de la latencia que tiene esta temática todavía en pleno siglo XXI, que son temas irresueltos respecto de reconocer estas tierras indígenas. Un segundo factor es reconocer la especificidad étnica y cultural de estos pueblos originarios y que tiene que ver con el deber de los estados de preservar, de proteger y sobre todo de valorar los elementos culturales que distinguen a estas comunidades, eliminando todo elemento de discriminación al respecto y creando programas para poder fomentarlos y hacer que pervivan en el tiempo, particularmente los de aquellas comunidades que podrían estar desapareciendo. Otro factor es mejorar la calidad de los servicios públicos, que existan instituciones dedicadas a la valoración de las comunidades indígenas, de fomentar su desarrollo, como por ejemplo en el caso de Chile, la CONADI, y también que los servicios públicos estén preparados para poder aceptar a la población indígena. No sé si se han fijado, pero los servicios públicos de la mayoría de las grandes ciudades tiene, por ejemplo, la utilización del mapudungún como un factor de integración importante. Y ese es solamente un ejemplo pequeñito de cómo los servicios públicos deben adaptarse a la diversidad de sus poblaciones. El término de la represión y la violencia es una solicitud de los movimientos indígenas, particularmente en aquellas zonas donde el Estado no se ha mostrado particularmente dialogante frente a la resolución de las temáticas indígenas y donde lamentablemente las comunidades han tenido que recrudecer sus tácticas para poder visibilizar sus temáticas, ya que el Estado no lo escucha o no propone soluciones sobre sus problemáticas. En ese sentido ha sido particularmente ilustrativo el caso de Chile con la Araucanía, donde el conflicto ha perdurado durante mucho tiempo producto de esta falta de diálogo entre el Estado y las comunidades indígenas. Y finalmente, la protección por parte del Estado de los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Ecuador y de Bolivia, reconociendo su carácter plurinacional, estableciendo que los pueblos indígenas corresponden a la categoría de nación con la que hay que convivir, o también podríamos mencionar el ejemplo de la población Wayuu de la región de La Guajira, una región que comparte Colombia y Venezuela, y que los estados han programado legislaciones especiales para la aceptación de sus propias tradiciones culturales, que son algo distintas respecto de la legislación común que tienen estos países. Esas adecuaciones hablan acerca de la importancia que le da el Estado a las comunidades indígenas. Revisando este indigenismo desde abajo o indianismo, vamos a ver algunas de estas estrategias de las comunidades indígenas para visibilizar sus temáticas. La primera de ellas que vamos a revisar es la estrategia de guerrilla, que se mezcla también con otros factores históricos. No nace únicamente desde una mirada indígena, sino que también se mezcla con otros factores. En este caso, el de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nace en la década de 1990 como una respuesta en contra del modelo de desarrollo mexicano que había firmado el Tratado de Libre Comercio con el NAFTA, con Estados Unidos y Canadá, América del Norte, y por lo tanto este ejército propone una mirada mucho más socialista del progreso y del desarrollo y del modelo político que hasta ese momento había tenido México. En ese sentido, al nacer en el estado de Chiapas, un estado marcado fuertemente por lo indígena, la mayoría de sus participantes viene desde esas comunidades y por lo tanto este movimiento, que si bien tiene que ver con lo político y lo económico, también involucra reivindicaciones indigenistas. Así que se ha mantenido activo este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque en el último tiempo se ha institucionalizado a través del Frente Zapatista de Liberación Nacional y que ha exigido el reconocimiento de los derechos indígenas mexicanos y ha participado activamente en la política del último tiempo. Ahí ustedes pueden ver una frase del subcomandante Marcos
con un pasamontaña y todo, que dice, y miren lo que las cosas son, porque para que nos vieran nos tapamos el rostro, que habla de la táctica de guerrilla de utilizar el anonimato. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Esta idea de anonimato nuevamente. Apostamos el presente para tener futuro y para vivir morimos, que habla acerca de la validación de la estrategia de guerrilla como un mecanismo de visibilización de las temáticas de estas comunidades. El caso de Guatemala también sigue la estrategia de guerrilla, pero la explicación de este conflicto es mucho más compleja y anterior. Desde 1960, Guatemala estaba inserta dentro de una guerra civil, en el marco de la Guerra Fría, un gobierno pro Estados Unidos con un modelo de político y económico en particular, versus otras comunidades que tenían otro modelo y que estaban inspiradas en corrientes socialistas, marxistas, lógicas dentro del marco de la Guerra Fría, una división ideológica importante. Sin embargo, el bando de corte más socialista utiliza la estrategia de guerrillas para oponerse a este gobierno, pero también es apoyado por gran parte de la población que es de mayoría indígena, por lo tanto ahí se mezclan un perfil ideológico socialista más las demandas de las comunidades indígenas y eso gatilló una guerra civil con, con los gobiernos bastante cruda y que dura muchísimo tiempo y donde resulta ser un factor fundamental la actuación de Rigoberta Menchú, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, como yo les comenté en una clase anterior, y que tiene, por lo tanto, este renombre internacional por haber puesto en la palestra las temáticas indígenas de América Latina y la crudeza, lamentablemente, con la que muchas veces se tiene que hacer en contra de gobiernos que más bien actúan con represión y con violencia frente a estas reivindicaciones indígenas. La movilización social ha sido una segunda estrategia para la visibilización de estas temáticas. Si bien no tiene ni la violencia ni el renombre de los casos de guerrilla anteriormente vistos, las movilizaciones sociales han sido una estrategia constante en la mayoría de los países, particularmente en aquellos de población indígena más numerosa. México, Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala han sido recurrentes estas movilizaciones en virtud de algunas solicitudes más en concreto. Una tercera estrategia ha sido la organización política y que ha sido más exitosa en el caso boliviano. Tiene una explicación histórica diferente al caso mexicano y guatemalteco, puesto que nace a raíz de las políticas antidrogas que Bolivia implementó siguiendo los lineamientos de Occidente y de Estados Unidos. Sin embargo, una característica cultural fundamental de Bolivia es la producción de la coca, que está vinculada con la cultura de los pueblos indígenas, el pueblo aymara, el pueblo quechua, que tradicionalmente la han consumido porque sirve también para controlar el apunamiento que conocemos coloquialmente debido a estar en altura. Por lo tanto, estas reivindicaciones indígenas se mezclan con las de las comunidades cocaleras, puesto que perciben que estas políticas antidrogas son también en contra de las comunidades indígenas. Nace todo un movimiento desde donde surge su líder, Evo Morales, que por primera vez logra llevar a un personaje indígena a la presidencia del país y de esa manera institucionalizar las reivindicaciones indígenas de un país, en este caso Bolivia, a través de una figura institucionalizada que es su presidente de la República. El caso de Evo Morales es un caso muy interesante para poder analizar las temáticas indígenas en América Latina. Es un caso único, puesto que nunca había ocurrido. Además, con todo lo que ocurrió recientemente con su presidencia, debido a que ya llevaba bastante tiempo en el poder en Bolivia. Así que es un caso bastante emblemático. Muy bien, y el día de hoy revisamos bastantes cosas. Hablamos acerca de cómo nacen las temáticas indígenas en las discusiones intelectuales, cuál es la diferencia entre indigenismo e indianismo, cuál es la explicación histórica de esta marginación de las comunidades indígenas y cuáles han sido las estrategias que han utilizado algunas comunidades, las más emblemáticas, para visibilizar estos temas. A partir de eso, vamos a hacer una lectura que es de José Bengoa, una lectura que se llama Una segunda etapa de la emergencia indígena en América Latina, y donde él hace una comparación acerca de estas movilizaciones indigenistas de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, comparándola con lo que está ocurriendo más actualmente. Este documento es del año 2009, por lo tanto está hablando más del siglo XXI. Van a hacer esa lectura y van a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué José Bengoa plantea que los movimientos indigenistas de la década del 80 fueron un fracaso, pero a la vez un triunfo histórico? Explica la visión del autor y contrátala con tu opinión al respecto.
Si se fijan, lo que estamos haciendo en las últimas clases es proponer preguntas que podrían estar en una prueba y la forma en cómo yo quiero que ustedes la contesten. Así que para resolverla, mencionen cuál es la postura del autor de José Bengoa, parafraséenla, explíquenla en profundidad, mostrando algunos argumentos del autor y establezcan si están de acuerdo, en desacuerdo con la visión de él o si están de acuerdo con algunas cosas y otras no. Expliquen eso y denle un cierre a la respuesta. Por lo tanto, todos esos elementos deberían estar en lo que ustedes construyan. Y si lo postean en el Google Classroom, recuerden que tienen 2 décimas para la prueba, ¿ya? Si es que está bien hecha, lógicamente. Les puedo dar una si es que está más o menos. Pero la idea es que lo hagan bien. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase, el próximo miércoles. Chau.